Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial de After Effects en donde les mostraré cómo usar las herramientas de animación de cámara para que puedan animar su cámara o sus composiciones en un espacio 3D y que puedan crear algo como lo siguiente. Bueno, lo primero que vamos a hacer pues naturalmente es abrir After Effects. Yo voy a usar la versión CS6. Yo empecé a usar After Effects como cuando iba a la versión CS3 y desde esa pues se puede hacer, o sea que si tienen alguna versión CS3 o en adelante les va a servir. Y bueno, lo que vamos a crear es una especie de Make Painting, que bueno, no es la intención de este tutorial a enseñar a hacer un Make Painting, pero sí por lo menos a saber cómo disponer del espacio 3D dentro de After Effects para luego poner una cámara y animarla de una forma que se muestre pues perspectiva y que se vea algo 3D. Bueno, yo ya había descargado algunas fotografías que me van a servir. Lo que vamos a hacer es importarlas todas. Se puede importar arrastrando y solamente poniendo en el panel de proyecto de After Effects. Lo siguiente que vamos a hacer es crear una nueva composición. Yo voy a usar valores de HD, Full HD, 1920 por 1080, pero voy a cambiar a 24 frames por segundo, que es lo que normalmente admite YouTube. La duración la voy a hacer de más o menos unos 15 segundos y listo. Lo siguiente que vamos a hacer es importar nuestras fotografías dentro del espacio de After Effects. La primera que voy a importar es esta, que es un cielo. Voy a usar solamente la parte del cielo, la parte de las montañas en realidad no se va a ver. Lo siguiente que vamos a hacer es volver esta capa 3D haciendo clic en este botón de acá y vamos a asignarle una posición. Como el cielo va a ser lo más lejano, vamos a hacer la posición más lejana. Voy a usar un valor que, bueno, ya he comprobado que sirve, que es de 10.000. Y como vemos, bueno, como que se ha chiquitado, pero en realidad está más lejos desde la perspectiva de esta cámara que pues en un principio es la cámara frontal. Lo siguiente que vamos a hacer es escalar nuestra imagen. Apretando la tecla Shift vamos a hacer un escalado uniforme y vamos a dejarle bastante más grande que nuestra composición. Yo creo que un poco más grande. Ahí está bien. Bien, lo siguiente que vamos a hacer, voy a hacerlo como en orden de atrás hacia adelante. Es importar esto. Bueno, todos estos son renders o bueno, imágenes con canal alfa. O sea, ya están cortados cada uno de los elementos. Si ustedes van a hacer otra composición, pues bueno, ya tendrán que en Photoshop hacer el recorte con máscaras ustedes. O bueno, buscar en internet unas imágenes con canal alfa ya recortadas. No importa mi composición. Vemos que estos son imágenes de unas montañas. Las escalo un poco. Vuelvo a la capa 3D. Oprimiendo la tecla P podemos ir al panel de control de posición y vamos a poner esta un poco más cercana, digamos 5000. La escalamos, que ocupe un poco más que nuestra composición y la ponemos en donde, bueno, nos parezca conveniente. Lo mismo con esta capa va a ir detrás, ya que es una montaña que en realidad está más cerca. Bueno, lo pensaba más cerca, vamos a darle un valor de 8000. Tal vez 8000 es mucho. 6000. La escalamos. Va a ser una montaña bastante grande que se va a ver en el horizonte y un poco más lejana que estas que vemos acá. Bueno, a como en donde quiero que esté la montaña. Lo siguiente que haré es importar una serie como de árboles.
estos tres. Los pongo encima de nuestra composición, los pongo todos en capa 3D. Voy a ocultar algunos. Solo voy a dejar mientras tanto este en una posición bastante cercana, porque es como si estuviera más cerca de la cámara. Digamos 100. Tal vez un poco más, 200. Bien, lo pongo más o menos aquí, como si hiciéramos de cuenta que bueno, el plano o el suelo está más o menos por este lugar, lo cual no, pues no lo pienso mostrar igual en la animación que voy a hacer. Por todo este le doy un valor de posición bastante diferente. Bueno, hay algo que no había explicado y es cuando volvemos a la capa 3D vamos a tener acá tres modificadores. Este es para la posición en Z, o sea la profundidad. Esta es para la posición en Y y esta es en X. Entonces bueno, vamos a ponerle una posición Z de 220 para que esté un poco más atrás que este que habíamos puesto un poco antes. Ahora sigo con este árbol. Este lo voy a poner en una posición un poco más lejana, digamos 230. Los voy a poner detrás de estos. Voy a copiar algunos árboles. Se puede hacer oprimiendo control D. Ya nos sale una copia exactamente con las mismas propiedades que teníamos en el anterior. Este igual lo voy a cambiar la posición 240 para que quede pues un poco más atrás. Tal vez me hace falta otro pino de estos. Lo mismo, control D y control la posición para que esté a 235. También lo muevo. Tal vez voy a jugar un poco con las escalas. Oh. Y voy a copiar todos de nuevo. Todos, absolutamente todos los que tenía. Voy a poner también en esta posición. Tal vez voy a variar un poco más las posiciones. 300, 260. Bueno, no sé, en realidad pueden jugar mucho con esto. Bien. Lo siguiente que voy a hacer es ocultar un poco esto para que me quede libre, digamos, la línea del tiempo. Lo puedo hacer activando esta opción y luego seleccionando todo lo que quiero ocultar. No lo voy a ocultar de la composición en sí, sino del timeline. Bien. Simplemente oprimiendo este botón, seleccionándolos todos, ocultamos. Si queremos volver a verlo, simplemente desactivamos la opción, esta opción. Bien. Lo siguiente que haré es crear una nueva cámara. Voy a usar las opciones que tiene por defecto After Effects y después creo un nuevo objeto nulo, un null object, que lo vamos a usar para controlar nuestra cámara. Esto es un truco que es bastante importante. Casi siempre que animo cámaras las animo con un null object. Me parece que es mucho más fácil manejar, sobre todo por el punto de ancla. Bien, volvemos el null object, un objeto 3D, y con este botón, que es el botón de parent, o bueno, padre, es como decir, mmm, hacer que todo cuando yo hago esto y arrastro, vemos que el padre de esta cámara es el objeto nulo. O sea, todo lo que yo haga con este objeto nulo va a afectar directamente a la cámara. Digamos, como vemos, digamos, puedo modificar la posición y es como si estuviera moviendo la cámara. Y de hecho, bueno, estoy moviendo la cámara dentro del espacio 3D After Effects. Bueno, lo que yo pensaba con este medio my painting, o bueno, esta animación,
es hacer como un zoom muy lento que muestre, digamos, rotando un poco la cámara para que se vea un poco la perspectiva de las cosas. ¿Y esto cómo se hace? En el objeto nulo, vamos a activar la opción con la P y vamos a crear un fotograma clave al principio de nuestra composición. Y digamos que en 10 segundos, otro fotograma clave. Esto es para controlar la posición. Lo mismo vamos a hacer con la rotación. En este caso pienso rotar todo, o sea, la cámara en sus tres ejes, entonces voy a activar la rotación en los tres ejes, un fotograma clave. Con la tecla U muestro todos los modificadores de la composición que tienen un fotograma clave. Entonces ahí como vemos ya todos estos tienen, lo mismo voy a ir al número 10, bueno, al segundo número 10 y también voy a activarlo. Bueno, entonces me voy al primer fotograma y voy a alejar un poco la cámara y tal vez voy a hacerle una pequeña rotación en el eje Y, muy pequeña, unos 3 5 grados, tal vez 5 grados fueron mucho, 3 grados, igual eso no es tan importante, solo nos va a dar una impresión de perspectiva mucho mayor. Con esto puedo rotar la cámara, digamos, así como si fuera un giro. Vamos a hacerlo en 6 grados. Ok. Y acá, en estos fotogramas voy a hacer que esté mucho más cerca. Que el giro sea -4. Y la rotación en Y -3. Vamos a darle un ligero preview, pero primero voy a poner que lo renderice, que lo pre-renderice, o sea, dentro del panel de After Effects, a un cuarto de la resolución para que sea un poco más rápido. Bueno, ahí vemos más o menos cómo queda. Yo creo que bueno, se puede jugar un poco más con la posición de los árboles para dar pues un mayor efecto de perspectiva. Lo que estoy viendo acá es que tal vez a la cámara le hace falta un poco de movimiento en el eje Y. Voy a hacer que suba un poco para que se vea más la montaña que está, por así decirlo, más detrás. Voy a hacer un poco más. Y en el primer fotograma voy a hacer que la cámara esté mucho más abajo, para que sea como, digamos, si se elevara en una grúa o en un riel volador, por así decirlo, y se acercara a la montaña. Digamos que acá para que no se vea el suelo, porque si la bajamos mucho, pues nos damos cuenta que no hay suelo. Yo creo que acá está bien. Vamos a ver. Allá tenemos un gran efecto de perspectiva. Así es como se hace bastantes de las composiciones de Make Painting para películas o para efectos visuales. Obviamente pues con mucho más trabajo y con correcciones de color, pero bueno, es más o menos. Y digamos que al final quiero que en 2 segundos sea casi un primer plano de la montaña que está al final. Entonces voy a acercar mucho la cámara, como si fuéramos ese efecto de super zoom óptico. Va a rotar un poco mi cámara para que la perspectiva sea como si bajara el ángulo de la cámara para enfocar mejor la montaña y ponerla más céntrica. Digamos que acá está bien y voy a hacer un giro, digamos que un poco brusco de 15 grados. Y bueno, esto es el panel de control de lo que dura nuestra composición o lo que queremos. Solo quiero renderizarlo, digamos, desde este punto. Tal vez el movimiento está muy exagerado
La rotación, solo 5 grados. Veamos. Bien. Creo que esto está demasiado. Se acercó demasiado. Tal vez 2000. 2000. Veamos. Creo que al modificar todas las cosas moví también estos keyframes, pero bueno, ya los arreglé. Como vemos un efecto pues que se mueve en la perspectiva y en la cantidad de movimiento de acuerdo, digamos, a la posición que está en los objetos y la cámara. Creo que este acercamiento podría ser un poco más rápido. Un segundo. Esto termina en 10. Apenas en el segundo 11. Vamos a tener nuestro hiper zoom. Veamos. Si queremos un truco para ver cómo están, digamos, organizadas nuestras composiciones, o bueno, no es un truco, podemos acá, que es el sitio para seleccionar qué es lo que estamos viendo desde el espacio 3D. Ahora tengo pues la cámara activa, que es la cámara número uno. Si tuviéramos más de dos cámaras, bueno, tendríamos que seleccionar la cámara que queremos visualizar, pero yo voy a poner esto, que es el Custom View. Da una perspectiva como casi ortogonal. Con este botón que podemos mover la cámara, podemos mover para darnos cuenta cómo están distribuidos nuestros objetos, digamos que en el espacio, como vemos. Por eso digo que podríamos variar un poco las posiciones de nuestros árboles, y eso es lo que voy a hacer. Voy a hacerlo sin tener una cosa muy predefinida. Solamente lo voy a hacer para que tenga como más, ¿cómo se dice eso? Como un poco más de sensación de perspectiva de las cosas y de que en serio están pues en posiciones diferentes. En este caso pues en el eje Z. Bueno, yo creo que ya quedó suficientemente variado. Vamos a volver a ver la cámara, nuestra cámara. Y bueno, eso sería básicamente todo. Ustedes pueden jugar con los valores pues de la posición y de la rotación, que fue básicamente lo que yo hice en este tutorial o en esto, para pues mover si quieren enfocar algunas cosas de un video o algo así. Esta es la forma de hacerlo, pues como podría decir la más correcta. Voy a hacer acá un pequeño truco que es como para darle un poquito más de como de peso, como de bueno, animación a la cámara. Voy a retroceder algunos fotogramas y voy a copiar estos todos. Control C. Voy a retroceder alrededor de 1, 2, 3, 4, 5, digamos que 6 fotogramas, 7, y pego nuestros fotogramas. Lo que voy a hacer a continuación es, en este, que era el que teníamos antes, voy a alejar un poco la cámara. Con eso nos va a dar la sensación de que la cámara, por así decirlo, toma un pequeño impulso antes de irse hacia adelante totalmente. Que eso sería homologable, o bueno, es la anticipación, que se encuentra dentro de los 12 principios básicos de la animación.
Veamos. Tal vez el movimiento que hice fue un poco exagerado, en realidad todavía no sé. Tal vez lo voy a mover un poco más de posición. Y no hay necesidad de verlo todo, sino solo la parte que estoy animando. Bien, otra cosa que digamos acá me estoy dando cuenta es que After Effects, como por defecto en los movimientos de un objeto nulo, siempre como que hace que los movimientos sean como un poco curvos. Esto para este caso no me sirve. Lo que se puede hacer, ok, cuando se selecciona el objeto nulo, vemos como esta línea representa el movimiento que tiene el objeto y estas curvas son las que no quiero. Entonces veamos, selecciono todos los fotogramas, hago clic derecho encima de cualquiera de ellos y voy a interpolación de fotograma. Acá está en lineal, ok, en la posición solamente, interpolación de fotograma, y acá lo pongo para que sea la interpolación espacial sea lineal y no me dé esas curvas, sea un movimiento totalmente recto. Veamos. Bien, tal vez voy a alejarlo un poco más para 700, está bien, para que sea un poco más brusco. Vemos que en la rotación, después de este fotograma, empieza a aumentar. Y otro truco es mover también esto para atrás un poco, menos 6 grados. Veamos. Para que se note. Tal vez el movimiento sigue siendo un poco lento, puede hacer que el acercamiento sea aún más brusco. Acá. Y para que no se termine el movimiento de esa forma, voy a hacer un pequeño movimiento luego de que sea el acercamiento brusco, digamos que hacia abajo. Uf, no, pero ahí se me ve la otra montaña, mejor hacia arriba. Tal vez acercándolo también un poco, pero muy poco. Y moviéndolo puede ser hacia un lado. Uy, o no puede ser los moví todos. No, ah, no, sí. Perdónenme. Fue un error que no debí cometer. Bien, ahora sí, solo seleccionando este fotograma, es que antes los tenía seleccionados todos. Acercar un poco más, veamos. Tal vez este acercamiento debería ya sobrepasar esto para que no nos estorben la visión. Mm, Creo que voy a mover un poco esta montaña. Si es esta, es esta. P. Tal vez está 4000. Bien, creo que ahora mejoró bastante. Ok, ahora, como nos damos cuenta también, he cometido un pequeño error. Y en este pedazo se está acercando, se aleja digamos un poco, cuando debería ser al contrario. Vamos a ponerle que está a 6500. Veamos si me agrada. Veamos cómo quedó finalmente nuestra composición. Bastante bien, es obviamente con mucho más tiempo de trabajo podemos lograr una composición que sea pues mejor, más creíble, pero bueno, no era la intención de este tutorial. Voy a hacer una última cosa como para mejorar un poco los colores, y es que voy a agregar una capa de ajuste y voy a usar un efecto que tengo.
Ustedes pueden hacerlo pues si quieren o no, no necesariamente tienen que hacerlo, pero solamente es como para cuidar que toda la animación tenga, por así decirlo, un tono muy parecido. En este caso como se ve escenas nevadas y con el cielo muy azul. Tal vez este no es el efecto que busco. Pero es como para, por así decirlo, aplanar un poco las imágenes en cuanto a color. Creo que esto está bien acá. Y bueno, ya solamente queda enviarlo a la cuadra de render. Espero que les haya gustado el tutorial y servido. Voy a hacer algunos tutoriales nuevos en estos días que tengo un poco de tiempo. Y bueno, nos estamos leyendo. Cualquier cosa en comentarios. Un saludo para todos. Hablamos.